Había una seguridad en la palabra que estaba diciendo mi hermana: Cristo viene, Cristo viene. Y el Espíritu de Dios me hacía sentir dentro de mí cuánto hemos hecho de lo que Él nos mandó a hacer. Cuánto verdaderamente de lo que Él nos ha mandado a hacer, aquellos que conocemos la palabra de Dios, cuánto es lo que hemos avanzado desde el momento que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuánto es lo que hemos aventajado en la comisión, en lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra, mis hermanos. Porque Él dejó algo escrito para cuando usted y yo hemos recibido al Señor y hemos conocido la palabra de Dios. Hay algo, un mandato que a usted y a mí nos ha dejado, hermano. Que una vez cuando usted y yo hemos conocido al Señor, no nos debemos de callar, de llevar la palabra del Señor, de hablar la palabra del Señor. Primeramente, como dice la palabra del Señor, en Jerusalén, en nuestra casa, nuestra familia, a nuestro alrededor, hermano. Porque viene el día cuando el Señor nos va a decir: ¿cuánto fue lo que hiciste con la palabra que yo te di? ¿Cuánto es lo que hiciste con el poder de mi Hijo Jesucristo, el cual yo te di para que vencieras todo obstáculo en esta tierra? El día viene, mis hermanos, cuando nosotros estaremos delante de la presencia del Señor, y ahí en las preguntas Él es el único que las va a poder hacer. Y nosotros, ¿qué es lo que le vamos a decir? Señor, me daba vergüenza testificarle a mi hermano, a mi hermana. Me daba pena porque se molestaba conmigo y no le gustaba que yo le hablara de tu palabra, Señor. Pero mi hermano o mi hermana eran tan buenos, Señor, que no creí yo que iban a necesitarte, Señor, de que iba a ser necesario, de que hicieran lo que yo hago, de venir a tu casa, de alabar tu nombre, de confiar como confío yo en ti. Pero es que mi familia era tan buena que no iba a ser tan necesario. Y la pregunta venía a mi corazón y el Señor me decía: verdaderamente, si yo vengo, ¿están preparados? ¿Han hecho lo que yo les he mandado a hacer? En toda la palabra nos enseña, hermano, de que cuando tú y yo hemos conocido la palabra, necesitamos llevar esa palabra a nuestros propios familiares primeramente, a los más cercanos, porque el día llega, hermano, y nosotros no nos podemos detener de hablar las maravillas que Dios ha hecho con la vida de cada uno de nosotros. Muchas de las veces nosotros decimos: no sé predicar, no sé hablar, no sé cómo empezar. Pero en realidad cada uno de nosotros tenemos un testimonio el cual podemos compartir, y estaremos diciendo las maravillas que el Cristo de la gloria ha hecho en la vida suya y ha hecho en la vida mía. No es necesario ser predicador, hermano. Cuando nosotros hemos vivido una experiencia con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da la capacidad para llevar esa misma confianza que tenemos nosotros para con las demás personas. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Sabes qué, Señor? Mi hermano se molestaba cada vez que yo le hablaba. ¿Cuánto hemos ayunado? ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuánto realmente nos hemos puesto en la brecha para decirle: Señor, yo hice lo que me mandaste a hacer? ¿Y qué importa que ya mañana vengas, hoy mismo vengas? Pero realmente hemos hecho las cosas que Dios quiere que hagamos. ¡Aleluya! Es difícil responder esa pregunta, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos hecho la tarea como verdaderamente la necesitamos hacer, hermanos. La palabra nos va a demandar aquel día, porque dice la palabra, el Señor diciendo: yo no les voy a juzgar, mi palabra les va a juzgar. Mi palabra es la que va a juzgarles. Y si ustedes no han hecho su parte, Él ya hizo la de él en la cruz del Calvario, dando todo por ti y por mí, para que tú y yo hiciéramos lo que nos toca a nosotros hacer aquí en esta tierra. Pero ahí depende de cada uno de nosotros cómo es que queremos compartir al Cristo que tenemos. Si el Cristo que tú tienes es poderoso, poderosamente lo vas a compartir con alguien más. Pero si el Cristo que tú tienes es un Cristo débil, un Cristo que no tiene poder, pues entonces no lo compartas, porque te vas a avergonzar. Pero el Cristo que tú y yo tenemos es un Cristo de poder, es un Cristo que nos ha sacado, como decía el canto, del fango, nos ha sacado del lodo, nos ha sacado y nos ha puesto en piedra firme, en roca firme, y esa roca se llama Jesucristo. Y es por eso que en esta noche estamos aquí, porque estamos sentados firmemente en la roca. Y déjame decirle que no estamos parados en la roca,
ni debemos de estar parados en la roca. Debemos de estar soldados en la roca, inmovibles de la roca, porque nada nos debe de mover de la roca, hermano. Porque la roca es Cristo. Y si usted nada más está parado, pueda que dé el paso y se salga de la roca. Pero si usted está pegado, está firme en la roca, nada le va a mover en esta tierra de estar en la roca firme, hermano. Días atrás alguien me preguntaba esta pregunta y me decía: verdaderamente todas las buenas obras que se hacen no es suficiente para poder nosotros acercarnos a Dios. Y yo le decía: claro que las buenas obras son buenas y son suficientes, pero cuando tú tienes al Cristo de la gloria dentro de ti, pero dice: yo no creo como tú crees. Tú eres aleluya, tú eres cristiano, pero yo soy católico. Pero yo hago buenas obras. ¿Y qué? Eso no cuenta. Y le digo, la palabra de Dios dice: no es por obras para que ninguno se gloríe, sino por el poder del Señor Jesucristo, por la misericordia de Él. Porque el don que Él nos ha dado, hermano, es gratuito. Dice que somos salvos por misericordia de Él. Es un don gratuito. Es algo que usted y yo no merecíamos, pero ese don no lo podemos comprar ni lo podemos adquirir de ninguna forma, porque es algo regalado de parte de Dios, porque nosotros no lo merecíamos. Aleluya. Nosotros tenemos familia. ¿Y qué pasa si uno de tus hijos es malcriado, hace cosas que no debe hacer, te falta respeto? No le vas a comprar zapatos, no le vas a dar de comer. Aunque no lo merezca, tú lo haces. Si tú y yo como padres terrenales lo hacemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará con nosotros muchas de las veces cuando no lo merecemos? Pero cuando estamos en Él, estamos en el camino correcto para llegar a la vida eterna. Entonces las buenas obras, ahí es que sí nos van a contar. ¿Qué pasa con las personas que hacen obras y no conocen a Dios? No ponen al Señor Jesucristo como la puerta, como lo que Él es, para poder entrar al cielo. Podrán dar su cuerpo en holocausto, podrán dar su terreno, sus haciendas, sus riquezas, pero no podrán llegar al cielo con las buenas obras. Pero si usted y yo hemos puesto nuestra vida en el Señor Jesucristo, y nosotros día con día estamos tratando de caminar con el Señor Jesucristo, tratando de cambiar nuestra vida, porque nuestra vida cada día resultan cosas nuevas en las cuales tenemos que luchar para quitarlas de nuestra vida y poder servir a ese Dios vivo y Dios verdadero, en el cual usted y yo estamos parados, soldados en la roca, que es Cristo Jesús. Nosotros sabemos que hay cosas en la vida diaria que no le agradan a Dios y que muchas de las veces es difícil quitarlas. Por eso es de que es una de las cosas que también, aparte de hablarle a nuestros familiares, también tenemos que quitar. Porque si Cristo viene, ¿cómo es que nos va a encontrar? ¿Nos irá a encontrar verdaderamente como Él quiere encontrarnos? O como dice la palabra del Señor, en aquel día cuando vaya por su pueblo, venga por su pueblo, ¿encontrará todavía fe el Señor Jesucristo? ¿Habrá fe suficiente en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos? Esa fe que Él ha puesto en la vida de nosotros, una fe que mueve montañas, que es capaz de compartir el Evangelio, que es capaz de decir quién es Cristo a la familia que tanto amamos. Es una pregunta que no me gustaría que me hiciera el Señor aquel día. ¿Qué hiciste conmigo? Porque el Señor Jesucristo todos lo tenemos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con Él? Tenemos el poder para hacer cosas grandes, y en aquel día Él nos va a decir qué fue lo que hiciste con el poder, con la autoridad que yo te di para que hablaras de mi palabra, para que tuvieras la confianza necesaria de decirle a los que te rodeaban: Cristo es real. Porque yo creo que cada uno tenemos un testimonio que puede ayudar a los demás. Muchas de las veces la gente quiere tener su testimonio a la iglesia para que la iglesia sepa de dónde lo sacó Cristo. Pero ¿sabe qué? No importa la iglesia
que sepa de dónde nos sacó Cristo. Lo que importa es que el mundo sepa qué fue lo que Cristo hizo para sacarnos del mundo, para que este mundo entienda y sepa que a ese Cristo que nosotros seguimos es un Dios vivo, es un Dios verdadero y que tiene el poder de sacarlos a ellos como nos sacó a nosotros. Pero nosotros tenemos la respuesta si queremos servirle al Señor o no le queremos servir. ¿Será que estamos haciendo lo suficiente de lo que nos mandó el Señor Jesucristo? ¿O muy apenas estamos haciendo por nuestra propia vida? Pero cuando un enfermo va y ora por un enfermo, termina siendo sanado. ¿Por qué? Porque cuando das es cuando recibes. Cuando llevamos el evangelio a alguien más, cuando compartimos el evangelio, lo está sacando de dentro de ti. Ahí se cumple la palabra que dice: dentro de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos son para dar vida, hermano. Y estás llevando el evangelio y ese poder de Dios dentro de ti, esos ríos de agua viva, al puro compartir, se están manifestando en tu vida y le estás dando palabra a alguien para que pueda tener vida. Porque el poder del evangelio es fuerte. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿quién lo va a venir a traer? Los ángeles. Ellos no necesitaron de ser salvos. Ellos nunca anduvieron en pecado. Ellos no hicieron cosas horrendas, hermano, para que ellos vayan y le den el testimonio a otro ángel. No, hermano, Dios va a usar a los terrenales para que le hablemos a los mismos terrenales que están necesitando del poder del Cristo que usted y yo conocemos. Y depende de nosotros cómo es que revelamos a ese Cristo que muere en nosotros. Si revelamos un Cristo de poder, es porque Cristo hizo grandes cosas en la vida de nosotros. Si nosotros creemos que muy apenas nos salvó, es un Cristo que muy apenas puede. Como dice mucha gente, el niñito Jesús, Diosito. Pues mire, mi Dios no es chiquito, mi Jesús es chiquito. Mi Dios es grande, hermano. Es todo poder. Él nos tiene en sus manos, hermano. Él tiene el mundo en sus manos. Él es un Dios grande de poder. No podemos decir Diosito, porque Él no es Diosito. Él es Dios de dioses y Rey de reyes, Señor de señores. El que tiene al mundo en sus manos y es capaz de perdonar al más vil pecador si éste se arrepiente y viene a Cristo Jesús. Aleluya. Es al Señor que nosotros amamos, servimos y respetamos. Aleluya. Por eso es de que nosotros sabemos que no es por las obras para que nadie se gloríe, no es por las buenas obras que hagamos o por las muy buenas personas que seamos, es que va a usted o yo a llegar al cielo. No son por las obras, sino por el don de gracia que Dios nos dio, que la salvación es por gracia. Y gracia quiere decir un don no merecido. No lo merecíamos, pero aunque no lo merecíamos, lo tenemos, mis hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Mi alma alaba al Señor. Abra la palabra conmigo, mis hermanos, en Juan 10:1. Aleluya. Vamos a hablar de la palabra del Señor, porque es necesario que el mundo sepa cuál es la forma que usted y yo podemos llegar a la vida eterna, hermano. Y ahí está la palabra del Señor y nos enseña la única forma para llegar al cielo. Aleluya. Lo tienen, mis hermanos. Juan 10:1, para empezar en el 1, hermano. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Toma control de nuestras vidas, Señor. Háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Aleluya. Dice la palabra, dice, de cierto os digo, el que no entrara por la puerta en el redil de las ovejas, sino que subiere por otra parte, ese es, que dice, ladrón y salteador. Mas el que entrare por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las ovejas, ¿qué dice? Las saca.
Dice el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen, ¿a quién conocen? La voz de él. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Él, dice el 6, esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. El 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por quien entre, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Dice que el que por él entrare, este será salvo. Entonces, necesariamente, solamente podemos entrar a la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, las obras sin Cristo no tienen poder alguno, porque no podemos comprar el cielo haciendo buenas obras sin conocer a Cristo, sin seguir al Señor Jesucristo. Dice la palabra que las propias saca Él. ¿De dónde las saca? Dice, las saca del redil para llevarlas a pasear. El redil es el mundo. El redil es el mundo. Y el Señor está sacando a las ovejas, aquellas ovejas que verdaderamente oyen la voz de Dios. Estas ovejas, dice, que ponen atento al oído y salen del mundo para seguir a Cristo. Y dice que estas ovejas saben escuchar la voz del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les habla por nombre. ¿Acaso usted cree que el Señor Jesucristo no conoce el nombre de cada uno de nosotros? Él conoce el nombre de cada uno de nosotros y dice que por nombre Él la saca. Antiguamente se dice que cuando allá en Israel había un lugar donde llevaba a todos los que tenían ovejas, las llevaban y las metían adentro de un lugar. Ese lugar que le llamaban, no me recuerdo cómo le llamaba ese lugar, pero era un lugar donde ponían miles de ovejas adentro de ahí. Y el pastor se quedaba afuera para pasar la noche afuera, mientras que todas las ovejas estaban dentro del redil juntas. Y en la mañana, cuando el pastor venía, las ovejas estaban dentro. Entonces el portero, dice que el portero le abría porque conocía que era el pastor de algunas de las ovejas que estaban ahí. Entonces cuando él le abría la puerta al portero, les empezaba a hablar a sus ovejas. Y las ovejas, andando entre 100, entre 200 o más alrededor de con ellas, cada una oía la voz y salía a la puerta porque conocía la voz de su pastor. Y entonces dice que cuando todas salían, el pastor va adelante y las ovejas iban atrás de él. Y él las llevaba a pastos, a lugares especiales donde había pasto y había agua. Y las ovejas se deleitaban tras de su pastor. Y nosotros sabemos, hermanos, de que el pastor es Jesucristo. Y Él es el que nos lleva día con día. Y es a Él que tenemos que seguir. No podemos seguir a hombre alguno en esta tierra porque predique bien o porque hable bonito. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios y sea la palabra la que nos anime a seguir al pastor de pastores, que se llama Jesucristo, para que usted y yo no podamos perdernos ni salirnos del camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra que nadie viene al Padre sino por Él solamente. Entonces nosotros sabemos que el pastor va a llamar a las ovejas y las ovejas van a obedecer la voz de su pastor. Aquí terrenalmente nosotros estamos necesitando, hermano, de que la voz de Dios venga sobre nosotros para nosotros llevar la palabra a la gente que está necesitada
de escuchar la voz del pastor para que también vengan a este mismo redil, que es donde usted y yo estamos, hermano. Pero ¿por qué muchas de las veces no hay gente nueva entre nosotros? Porque nosotros no estamos llevando la palabra del Señor como es debido, como se nos ha mandado, para que la persona que no conoce al Señor Jesucristo, esta persona pueda sentir la voz del pastor, y al oír la voz del pastor pueda entender que esa es la voz que él quería oír, porque el cambio en él va a empezar desde el momento que oye al pastor de pastores, y entonces vas a darse cuenta de que Dios es directamente el que le está hablando, que no es el hombre que lo está puchando ni lo está llevando, sino que el pastor de las ovejas le está llamando, y esa voz es inconfundible, y nosotros necesitamos que esa voz jamás se nos olvide, porque nosotros necesitamos no olvidar la voz del pastor y seguir adelante sin detenernos, mis hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya, quedamos en el versículo 7. Aleluya. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas, y nosotros sabemos que allá afuera, hermano, hay montones de personas buscando un pastor, pero Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el único que puede ayudarte a llegar a la vida eterna. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es ninguna de las imágenes que anteriormente usted y yo adorábamos y nos santiguábamos delante de ellos. No, dice: Jesús es la puerta, y solamente por medio de Jesús usted y yo podemos llegar a la eternidad. De otra forma no vamos a poder llegar a donde estamos tratando de llegar, a la vida eterna, mis hermanos. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Dice, vaya conmigo al 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida, y para que la tengas medio. En abundancia. Para que tengas vida en abundancia. Dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Cuando la persona está tratando de conocer el evangelio, cuando la persona está tratando de que le está gustando el evangelio, viene el diablo y te empieza a poner tentaciones. Viene el enemigo y te empieza a poner pruebas, a ver si lo sigues a él o sigues al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mantenernos firmes en las cosas del Señor no es fácil para nadie, hermano. No es fácil para nadie, pero tenemos al pastor de pastores que va delante de nosotros. Sigámoslo a Él. Recordemos todas las cosas que Él ha hecho y que Él hizo, y que necesitamos usted y yo tenerlas presentes en nuestro corazón, sabiendo que solamente a través de la misericordia de Él vamos a poder vencer. Alábele, hermano. Él es grande, Él es maravilloso. A Él serviremos con todo el corazón. Dice el 12: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. ¿Y qué les hace? Ya no las vuelve a ver el pastor juntas, las dispersa. El lobo viene y las ovejas son esparcidas, corren de un lado para otro. Como no tienen ya quien las defienda, no hay un pastor. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra? No que se está refiriendo al pastor terrenal, sino simple y sencillamente que hay montones de doctrinas, hay montones de personas que te están queriendo meter un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino que te están hablando de tradición y costumbre, y tú estás dejando que meter a tu corazón cosas las cuales no están ni en la palabra del Señor. Y ahí es donde tú te estás saliendo y te están dejando que el lobo venga y te ataque, te asuste y ya no vuelvas a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos oyendo palabra
la cual no nos está edificando, algo que realmente no está en la palabra del Señor. Y ahí es cuando el pastor, el que es asalariado, el que te está cuidando, el pastor terrenal, que te empieza a enseñar la palabra, y tú vas y le dices y le preguntas, y ahí está el problema, que no te vas a saber contestar. Y ahí es donde el lobo viene y dice, bueno, pues si el pastor no sabe lo que le estoy preguntando, quiere decir que mejor me voy al mundo a buscar las cosas, a buscar a Dios a mi forma, a mi manera. ¿Por qué? Porque dejó que en su oído cayera palabra que no era palabra de Dios, y ahí es donde empezó a haber una confusión en la mente de la persona. Por eso es de que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la más segura. Si nosotros estamos oyendo una palabra que no está en la Biblia, mejor agarrar camino para otro lado, hermano. Pero mientras que se esté hablando la palabra de Dios, por lo sencillita que sea, si se está edificando la palabra del Señor, va por el buen camino. Estás siguiendo al pastor de pastores, no al hombre terrenal, sino aquel por el cual fueron inspiradas la palabra de Dios. A ese es el pastor que estamos siguiendo y es al pastor que estamos sirviendo, mis hermanos. Aleluya. Alábenle que Él es bueno. Mi alma alaba al Señor. Dice el 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice el 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo, ¿qué dice? Conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá, ¿qué dice? Un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mucha gente creía que habían matado al Señor Jesucristo, pero Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas para volverla a tomar. Él puso su vida sin que nadie lo forzara, porque dijo, yo soy obediente al Padre y yo voy a poner mi vida por las ovejas, para que las ovejas aprecien lo que yo hice por ellas, que mi sangre ahí en la cruz del Calvario la derramé por mis ovejas, para que mis ovejas sepan cuán grande es el amor que yo tengo para cada uno de ellos, y verdaderamente me sigan a mí, y no sigan una tradición, no sigan a una costumbre. Me preguntaba una persona, oye, ¿cuántas religiones hay? Le digo, había más de 10.300, ahorita va a haber como unas 15.000 religiones. Oye, ¿y cuál es la verdadera? Ninguna. Pero ¿cómo te atreves a decir que ninguna? Pues ninguna es verdadera. La única religión, dice la palabra del Señor, que es buena, dice, ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda. Esa es la única religión. Pero nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios nos ha brindado su amistad y aún ha dicho que somos sus amigos. Aleluya. Dice que somos sus amigos, tenemos amistad con el Hijo de Dios. Por eso es de que nosotros no tenemos una religión, aunque el mundo diga que somos religiosos, que somos tradicionistas, que somos esto y que somos aquello. Nosotros tenemos una relación, no una religión. Que quede bien claro. La religión nomás te entretiene. La religión nomás te ata. Pero la relación con Cristo te da libertad. Y el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hay poder de Dios para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, mis hermanos. Aleluya, alábenle, hermano. Qué bueno es el Señor, aleluya. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Grande y poderoso nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el 16. Perdón, el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. La pongo
y la vuelvo a tomar. Aleluya. Dice el 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían: ¿por qué le oís? Decían otros: esta palabra no son de endemoniado. Pues ¿acaso el demonio abre los ojos a los ciegos? ¿Acaso el demonio tiene poder para abrirle los ojos a los ciegos? No tiene el poder enemigo, porque el único que nos abrió los ojos es el pastor de pastores, es el Señor Jesucristo, que nos abrió los ojos para salir de la tradición del mundo, del pecado del mundo, hermano, para seguir al pastor de pastores, que se llama Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el diablo, todo lo contrario, en vez de abrir los ojos, se los cierra más, hermano. ¿Por qué se los cierra? Porque no quieren que conozcan al Cristo de la gloria, porque saben que si conocen al Señor Jesucristo, se le van a escapar, van a venir al redil del Señor Jesucristo, sabiendo que Él es la puerta para llegar al Padre, porque nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Y no hay otro camino para llegar al Señor, solamente Cristo Jesús. Dice: yo soy la puerta de las ovejas, y usted y yo terrenalmente somos ovejas de Dios. Amén. Y las ovejas oyen la voz de Dios, y Dios escucha cuando usted y yo le clamamos. Y dice que nos conoce por nombre. Así es de que no tiene usted que decirle: Jesucristo, soy fulano de tal, aquí estoy. En una ocasión había una persona que había sido cristiano, pero se había ido al mundo. Se había ido al mundo y andaba demasiado mal. Y todos los días, al cerrar la iglesia, el diácono que se quedaba al último para cerrar la iglesia, llegaba un borrachito y se metía al altar y se hincaba y le gritaba: Jesús, Jesús, yo soy Andrés. Jesús, Jesús, yo soy Andrés. 3 veces se levantaba y se iba. Todos los días sucedía lo mismo. Y en una ocasión le dice el diácono al pastor: oiga, pastor, siempre viene un borrachito que se llama Andrés. Viene, se hinca y le grita: Jesús, Jesús, yo soy Andrés, yo soy Andrés. Se levanta y se va. Y dice el pastor: pues vamos a esperarlo. Vamos a esperar a este borrachito para hablar con él y ministrarlo, para que presentárselo al Señor. No, dice: pero usted ya se está presentando solo. Pero no le hace, vamos a esperarlo. Entonces el borrachito no fue esa noche cuando lo estaban esperando el pastor y el diácono. La siguiente noche tampoco fue. La tercera noche tampoco fue. Entonces le dice el pastor: ¿dónde está ese borracho? Y ya fue y preguntaron por él. Oye, un fulano así. ¿Y sabe qué? Dice: pasó una troca antier, dice, y lo atropelló y está en el hospital. Entonces el pastor sintió mal su corazón. Dijo: vamos rápido. ¿Dónde está Andrés? Para presentarle a Jesús. Y cuando van llegando, Jesús estaba ya agonizando, se estaba muriendo. Y dice: soy el pastor de la iglesia que tú vas y gritas que eres Andrés. Y le dices a Jesús que tú eres Andrés. Dice: ¿sabe qué, pastor? Lo siento, pero ya vinieron tarde. Jesús acaba de irse. Acaba de irse Jesús. ¿Y cómo que? Sí, dice. Se paró en la puerta y 3 veces me dijo: Andrés, soy Jesús. Andrés, yo soy Jesús. Andrés, yo soy Jesús. Dice: vino, me puso la mano y se fue. Después de que el pastor oyó las palabras, Andrés murió. Pero él recibió la visita de Andrés. Así de que, ¿usted cree que el Señor no conoce a cada uno de nosotros? Él nos conoce y nos conoce por nombre. Él quería la relación para atrás con el Señor. Él iba y le decía: Señor, soy Andrés. Él sabía que había sido ministro de Él, había sido un predicador, pero le había fallado. Pero le estaba diciendo que se arrepentía: Señor, yo soy Andrés, perdóname, Señor. Y se levantaba y se iba.
Y así nosotros también sabemos que Él sabe por nombre el nombre de cada uno de nosotros. Y nosotros confiamos de que nosotros estamos listos para oír la voz del Señor día con día, porque Él nos ha sensibilizado nuestro oído espiritual y podemos oír la voz del Señor Jesucristo llamándonos y animándonos a no detenernos. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice el 22. Celebraban en Jerusalén la fiesta de las dedicaciones. Era invierno y Jesús andaba en el templo, por el portal de Salomón. Por el portal de Salomón. Dice el 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mire, ¿qué es lo que estaba turbado los judíos? El alma estaba turbada. ¿Por qué? Porque no podían el espíritu para entender. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice el 26. Pero vosotros no creéis porque no sois. ¿De dónde? De mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué les dice? Ustedes no quieren entender que soy Jesús porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes quieren seguir en la religión, pues sigan en la religión. No son de las ovejas de Jesús. Pero si fueran de las ovejas de Jesucristo, entonces sabrían que yo soy Jesús, dice el Señor Jesucristo. Dice: díganoslo abiertamente. Él les dijo: si les estoy diciendo que soy Jesús, y si no me creen en las palabras que yo les digo, miren las obras que estoy haciendo, y entonces podrán entender que mi Padre es en mí y yo soy en mi Padre. Aleluya. Y miren lo que querían hacer con Él enseguida. Aleluya. Dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de Aleluya. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta? Si nosotros somos de las ovejas del Padre, aunque el ladrón vino a robar, matar y destruir, no nos puede arrebatar de la mano de Dios, porque de las ovejas de Dios somos. Porque nosotros estamos oyendo la voz del verdadero pastor, de pastores, de un pastor que usted y yo, día con día, lo podemos escuchar, hermano. ¿Y por qué lo podemos escuchar? Porque Él está vivo, hermano. Al Dios que servimos no es una imaginación, sino que Él es una realidad, hermano. Y nosotros sabemos que si le buscamos, le vamos a escuchar y le vamos a encontrar y nos vamos a deleitar con Él. Aleluya. Santo es el Señor. Dice el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Ahí es donde los judíos se molestaron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrees? Le respondieron los judíos: de cierto, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemias. ¿Se imagina? Oiga nomás. Porque tú, Ay, ay, ay. Dice: hombre de Dios, porque tú mismo te crees que eres Dios, siendo hombre. ¿Se da cuenta? Dice: tú siendo hombre, te haces Dios a sí mismo. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo no fuera
quien decía que era haya podido hacer las obras que él hacía? Sacar demonios, darle la vista a los ciegos y hacer tantas hermosas cosas, que él hizo, detener la tormenta, hablarle al mar y el mar lo obedecía. Dice, bueno, me van a apedrear, ¿por cuál de todas estas buenas obras que he hecho me van a apedrear? No, por las buenas obras no, sino porque eres blasfemo. Estás blasfemando, te haces Dios a sí mismo. ¿Y acaso no era Dios? Pero ¿por qué no entendían? ¿Por qué eran tan tercos que no entendían? Tenían los oídos tapados, los tenían embotados, porque ellos habían empezado con una religión y no querían salirse de esa religión. Aunque ya Moisés ya no estaba entre ellos, ahora la voz del cielo directamente a través del Señor Jesucristo les reteñía en los sentidos y no la podían escuchar. Les lastimaba, les dolía y se les hacía imposible que Jesucristo fuera el Mesías que ellos estaban esperando. No podían ver más allá de sus narices. No querían mirar y no miraron más allá de sus narices, porque así de tercos eran estas personas. Dice el 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Sí, dice el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, hablando como por ejemplo a los profetas, y dice, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y bendijo y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Para qué me crees? Si no estoy haciendo lo que mi Padre me envió. Si las obras de Dios no las hago, pues no me creáis. Aleluya. ¿Qué importa que yo diga lo que quiera decir? Pero si no hay testimonio, si no hay obras, entonces no es cierto lo que estoy hablando. Por eso es de que el mundo está esperando ser salvo por las obras que ellos hacen, por las buenas obras que hacen. Mucha gente hasta sin comer se queda para darle a los demás y creen que eso es lo suficiente para llegar al cielo, hermanos. Pero el mundo se equivoca. Dice la palabra que Cristo es la puerta, y si no entran por la puerta no van a poder entrar al cielo, porque Cristo Jesús vino a la tierra para rescatar a todas las ovejas que estábamos perdidos. Por eso dice que Él tenía otras ovejas. Dice, pero estas ovejas también oirán mi voz. Y esas otras ovejas somos usted y somos nosotros, hermano. Nosotros no éramos las ovejas de Israel, somos los gentiles, y nosotros hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, porque ¿sabe qué? Para que usted y yo hayamos venido a conocer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que el Padre primeramente es el que nos toma y nos manda a Cristo, y el Espíritu Santo viene y nos convence para que nosotros recibamos al Cristo de la gloria, y enseguida Cristo nos pone en las manos del Padre. Por eso dice, el Padre y yo uno somos. Están trabajando en equipo, tienen el mismo sentir. ¿Y acaso Dios no tiene poder para hacer con Él mismo lo que Él quiera, y hacer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y hacer más que Él quiere? Él tiene toda la gloria y todo el poder. Por eso es que usted y yo le servimos y nunca nos arrepentimos de servir a un Dios vivo, mis hermanos. Dios me lo bendiga en esta noche. Que el Señor